Buenas noches, Pancho. ¿Cómo estás? Son las 21:59 y estamos aquí en directo en El Periodista. Buenas noches a todos los que están conectados, Daniel. Sabemos que la gente empieza poco a poco a sumarse a este late que hacemos lunes, miércoles y viernes. Y hoy, como siempre, nos acompañarán interesantes invitados, ¿no? Sí, Para hablar sobre datos, la privacidad de buenas los noches a mismos, todos. la polémica generada por la publicación de información georreferenciada de pacientes que contrajeron el COVID-19, etcétera. Oye, y partimos este programa con la noticia de que el viernes Santiago completamente o casi completamente, como dice el gobierno, en cuarentena. Bueno, el Gran Santiago está absolutamente en cuarentena, son 32 comunas y a eso se suman otros lugares como San Bernardo, Paine, etcétera, Lampa, lo que hace un total de casi 8 millones de personas solo en lo que vendría a ser la región metropolitana. Claro, porque A hay eso, a eso hay que sumarle todas las comunas fuera de Santiago, de la región metropolitana, que están en cuarentena y significa que aproximadamente más del 40% de la población hoy está en cuarentena. No hoy, sino que a partir del a viernes. partir del viernes, pero la gente ya comenzó a ir a los supermercados, a la botillería, a las bombas de benzina. Parece que no hemos aprendido mucho de eso, ¿ah? Porque a pesar de que todo el mundo dice no aglomerarse, no ir a los supermercados, la gente volvió a aglomerarse e ir al supermercado. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene que hacer trámites y prefiere, por ejemplo, ocupar las horas o el permiso para hacer otra cosa en vez de ir al supermercado, entonces va al supermercado antes. Yo creo que son trampitas que le hacemos al sistema y que van en contra de nosotros. Y tanto es así que notamos que los casos van en aumento. Hoy fueron 2.660. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con Ricardo Baeza Yates, que nos planteaba cómo iban a subir, pero que él esperaba que el viernes recién tuviéramos 3.000, los tuvimos prácticamente el día miércoles, quiere Claro, decir que el viernes vamos a llegar quizá a una 5.000. cifra muy superior, claro, exactamente. De hecho, hoy día, bueno, tuvimos la suerte de conversar hace un ratito antes y, pucha, el Hospital San José estaba atendiendo gente en carpa, en la misma ambulancia, personas con 7 horas de espera. Realmente la cosa estaba un poquito crítica. Aparentemente en los 2 últimos días como que entramos a otra fase de la situación, ¿no lo sientes tú? Sí, y acá hay una polémica porque efectivamente todos los días se plantea la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, pero la presidenta del Colegio Médico hoy tuiteó muy temprano diciendo que ese no era el tema. El tema es que si no paramos hoy los contagios fuertemente, va a colapsar el sistema público, tengamos 1.000, 2.000 o 3.000 ventiladores mecánicos, porque la progresión del contagio es muy alta. Claro. Realmente complicada, ¿no? Aunque tengamos 5.000 ventiladores mecánicos, no va a funcionar. Bueno, te cuento, Exacto. nuestros invitados de hoy son especialistas en datos personales y en todo lo que es los derechos digitales. Son dos abogados, va a venir Pablo Violer y Jessica Matus, que son expertos, ambos trabajan en dos organizaciones no gubernamentales, uno es parte de derechos digitales y el otro es parte de datos protegidos, que justamente ha estado un poco esta semana bastante en la mira por el hecho de que un sitio web, un portal de noticias, publicó un mapa con cierta georreferenciación de la gente enferma de coronavirus. O sea, No, no, no te pongas como el mercurio. Hablemos a nuestros colegas de interferencia. de Víctor Herrero de Interferencia, que tuvo acceso a una base de datos que mucha gente venía reclamando y que era la ubicación de los pacientes o enfermos con el COVID-19 y que los publicó primero con toda la información y después aclararon que habían corrido la métrica de esos datos unos metros, entre 50 y 100 metros, no sé hacia qué lado, si hacia la izquierda o hacia la derecha, con el objeto de que no se pudieran identificar los lugares donde estaba viviendo
la gente que había contraído el virus. Bueno, estuve hablando esta semana, como lo hacemos todas las semanas nosotros, como tenemos nuestro programa con Ricardo Baeza Yate el sábado, y tenemos otros expertos en datos que son amigos de la casa. Me dijeron que era absolutamente inservible lo que hicieron porque cualquier persona con un poquitito de conocimiento podía haber geolocalizado a las personas. Y de todas maneras, cuando uno vive en un edificio grande como el que vivo yo en Ñuñoa, eh, 50 metros más, es exactamente lo mismo. Ahí está llegando nuestra primera invitada, la vamos a hacer que pase, la señorita Jessica Matus. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches, gracias por estar Bien. aquí en el periodista, en el late del periodista. Hola, ¿qué tal? Bien, Ya empezamos ya, ¿cierto? sí, claro, estamos en Hola línea. Jessica, Hola, ¿qué tal? No vemos tu cámara. mientras arregla la cámara, repitamos los datos. Ella es abogada, experta en privacidad y ciberseguridad, directora ejecutiva y fundadora de Datos Protegidos y Social de Marco Legal. Y hoy, precisamente, estuve revisando ahí su cuenta de Twitter y, entre otras cosas, nos cuenta que la Autoridad de Datos de Colombia abrió una investigación a la aplicación TikTok para determinar si cumple con la ley en la recolección y tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Y me llamó la atención tu tweet, Jessica, porque hay dudas respecto a TikTok y la manera en que está manejando esos datos, porque hoy es una red que está ganando muchos adeptos, Sí. especialmente en el sector de menores de 18. Jessica, déjame también incluir algo ahí que es que Pancho lo dejó pasar, que es muy importante y siempre lo quiero recalcar, que TikTok es una red social, valga, todo eso ya lo sabemos, pero es China. Y ese es un problema que también tiene ciertos datos ahí que hace un poco complicada eso, ¿no, Jessica? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que las plataformas, no existen plataformas en el fondo nacionales, por lo tanto nos regimos por unos términos y condiciones que establecen esas plataformas. Entonces, al mirar un poco cuál es el contenido, cuáles son los requisitos que, por ejemplo, establecen para que preste el consentimiento a un menor de edad. O sea, entendiendo de que no pueden, por ejemplo, en plataformas como Instagram o Facebook, menores de 14 años tener una cuenta abierta o menores de 13. Entonces, dependiendo de las legislaciones de cada país, las plataformas tienen que disponer otras herramientas diferentes para poder acreditar que, por ejemplo, se cumpla con la edad mínima para que un niño pueda tener crear un perfil por su cuenta. Entonces, bueno, respecto al caso de Colombia en específico, llama la atención y por eso en el fondo también el llamado en el tweet, porque yo creo que de las autoridades de protección de datos de América Latina, la que ha llevado como un poco, ha estado como en la punta de estar exigiendo, especialmente a plataformas grandes, informes sobre cómo maneja y cómo trata la información de las personas. En este caso de TikTok, donde existen más menores de edad. Entonces, pero ya lo ha hecho la agencia colombiana por ejemplo, con Facebook también, que estuvo solicitando información. Así es que, bueno, pero también creo que se debe un poco a la gestión del director de protección de datos de la agencia de Colombia, que es un profesional, es un académico muy conocido en ese país y bueno, también en América Latina, que es Nelson Ramolina, y él trabaja en temas de protección de datos hace más de 20 años. Entonces, se nota ahí, por ejemplo, el carácter técnico que tiene una autoridad y por eso la importancia de que estas autoridades sean altamente técnicas y no políticas, porque es la única manera de poder asegurar independencia en la forma en que resuelve y en que trabaja en su institución. Aprovechemos este espacio. Acaba de llegar nuestro segundo invitado, don Pablo Violier, abogado, especialista en Derecho y Tecnología, trabaja en Derechos Digitales, hace clases en la Universidad de Diego Portales y además tiene una pequeña columna en la segunda. ¿O no, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se supone que soy especialista en tecnología, pero estaba tratando de cambiar la batería de mi computador y lo rompí, así que me tuve que conectar por teléfono. ¿Cómo? Oye, ¿ustedes todos están en cuarentena? ¿Están... ¿En qué comunidades están? Yo Yo estoy, estoy en el centro. yo estoy en Casablanca, ¿Dónde? en Casablanca.
Ah, Casablanca, camino para la costa, como decían antes. Y Pero Casablanca no está en cuarentena. No. Y tú estás en Santiago Centro, que sí lleva Sí, muchas semanas en cuarentena. sí, o Y sea, pero yo estoy en cuarentena desde antes, o sea, como que lo asumí como el día 14, 15 de marzo, más o menos. cuarentena voluntaria. Voluntariamente, sí, sí, desde el principio, sí. Y a propósito de las cuarentenas, Pablo, te quería preguntar, porque también leí un tuit que pusiste hoy en la red social, donde tuviste ahí una pequeña discusión con alguien, esas discusiones que, que uno empieza y no sabe dónde termina, pero pusiste, los expertos sabían lo que había que hacer y no se les escuchó. ¿Te Bueno, referías a qué experto y si es a propósito de que finalmente se tomó esta decisión de encuarentenar a la región metropolitana? sí, o sea, aquí hubo evidentemente una intención de cuidar más la economía, eh, que tomar medidas muy drásticas y finalmente terminamos en una situación en donde no cuidamos la economía ni la salud de las personas y eh, el tema, yo lo que entiendo, yo sigo a María Paz Bertoglia. Ella de la Chile, doctorada en sí. epidemiología. Yo ya la sigo y si ella dice algo, porque yo creo que ella tiene razón, y lo que ella dice es, bueno, estas cosas de contagio son números exponenciales. Y los números exponenciales, por definición, funcionan en que si tú no los atacas al principio, se disparan. Entonces, no tiene sentido esta idea de haber hecho estas cuarentenas pequeñitas para terminar haciendo una cuarentena general. Lo que tú tenías que hacer era, en el fondo, atacar el tema en el principio. Y eso fue lo que dijeron los expertos. Bueno, nosotros todos los fines de semana tenemos un análisis de los números y de los datos de COVID-19 en Chile con Ricardo Baeza Yate, es también un profesor de la Chile reconocido a nivel mundial y bueno, y él del día uno está hablando también de que la forma de detener esto es con cuarentena o si no, y él no predijo, en realidad conversamos el sábado pasado y dijo que el viernes se esperaban 3.000 contagiados nuevos y ya estamos en eso. Entonces quiere decir que está un poco disparado el tema de los números del contagio. Sí, y a propósito de lo que dice Pablo, hoy estaba conversando con una amiga argentina y me entregaba antecedentes de la manera que lo enfrentaron allá. Es decir, allá la cuarentena fue completamente rigurosa desde el día 1, es decir, desde marzo, y con un solo objetivo, porque todo el mundo sabe que una vez que suelten a la gente nuevamente, se van a producir contagios sí o sí. Esto, mientras no haya vacuna, es improbable, pero que la única manera era esperar a que durante el tiempo que estuvieran en cuarentena, esta primera cuarentena del primer brote, prepararse, con, comprar o hacer más ventiladores mecánicos. En el caso de Argentina lo están haciendo. Hay lugares en Córdoba que están haciendo 250 ventiladores mecánicos por semana y que los argentinos esperan tener dentro de pocos días cerca de 10.000 ventiladores. Entonces, es como una preparación, la cuarentena para llegar a una situación como esta y que no sea al revés para que no colapsara el sistema público. Entonces esto de las cuarentenas, bueno, la evaluación finalmente se hará dentro de 5 o 6 meses, qué país lo hizo mejor, si efectivamente funcionaron algunas cosas y otras no, y si se puede realmente condenar o no a alguien por esto. Conversemos un poco del COVID, amigos míos, conocidos. Ustedes dos han tenido una clara posición en las redes sociales, básicamente en Twitter, sobre lo que hizo Interferencia con los mapas y la georreferenciación de la gente con COVID-19. Para partir un poco, porque hay que explicar, siempre hay gente que entra por primera vez a esto de los datos y nos ve por primera vez. Yo sé que hay mucho público que sabe de qué se trata, pero me gustaría que ustedes dos nos dieran básicamente qué es lo que es un dato protegido, qué es lo que es un dato personal, qué es lo que es un dato sensible, por qué de cierta manera Interferencia vulneró la privacidad de estas personas, aunque para muchos dijera que es solo un punto en un mapa. Jessica. Está muteada. Ella ya la... Ahí sí. Bueno, partir que los datos es cualquier información que permite identificar a una persona. Por lo tanto, es información que
es identificada o identificable. Por lo tanto, por ejemplo, un dato un dato de salud, tu estado de salud, tu RUT, tus características físicas, tus características fisiológicas, incluso tus características conductuales también son datos personales. Cuando son datos de salud, son datos sensibles y por lo tanto requieren un nivel de privacidad y de seguridad adicional. Entonces lo que pasa con Interferencia es que publica estos mapas donde se ubican ciertos determinados domicilios, donde estaría gente, en el fondo, pasando una cuarentena. Y esa información, si bien no es información que permita identificar, o sea, no es información que pueda asociarse a una persona determinada de manera directa, sí lo puede hacer de manera indirecta si tú cruzas esa información con otras bases de datos de manera muy simple. De hecho, conversando con una científica de datos hace unos días atrás a propósito de esto, ella me comentaba que era muy fácil hacerlo, y era fácil porque tú tienes disponible también de manera pública una serie de otras informaciones que podrían en el fondo llegar a determinar qué personas en el fondo se encuentran en esos lugares. Además, si tú te fijas, los lugares en que están ubicados esos puntos te permiten definir, por ejemplo, y determinar un domicilio como, no solo, especialmente cuando se trata de una casa, por ejemplo, y de quién vive en esa casa. Piensa tú que ya el CERVEL publica por ley los padrones electorales con domicilios de personas, por lo tanto, y eso asociado además a los marcos muestrales, por ejemplo, que son estos mapas que tiene el Instituto Nacional de Estadística, te permite asociar un montón de información. Entonces, efectivamente acá lo que se da es que existe para nosotros, por ejemplo, en datos protegidos, una vulneración, una infracción al derecho a la privacidad y a la protección de los datos de las personas, porque permite su identificación. Pablo. Lo tienes muteado. Sí, ahí ya lo desmuteé. Pablo, ¿me escuchas? A mí, mientras liberas a... ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Cómo estáis, Pablo? Ahora, Pablo, cuéntanos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. No, que Jessica lo explicó de forma súper clara. Yo solamente irme por otro lado, en el fondo de, claro, podemos tener una discusión súper técnica y súper jurídica sobre si esto es una infracción a la protección de datos personales o si los medios de comunicación están exentos del cumplimiento de la ley 19.628, si esto se puede perseguir a través del 161A por revelación de antecedentes privados, o si esto podría ser una indemnización civil. Pero veámoslo también por el lado del sentido común, en el fondo, de la ética periodística. Exacto. Hoy día están dando vueltas imágenes de los mapas de contagiados en los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook de ventas en los barrios. Y hay gente diciendo, no vayan a comprar a tal almacén porque sale un punto arriba de ese almacén en la imagen que anda dando vuelta en el Facebook de mi Feria Libre. Entonces, eso es un impacto importante en la vida de las personas. Entonces aquí hay una falta tremenda de la ética periodística. Y yo creo que, y a mí yo lo puedo decir públicamente, yo llamé a las personas de Interferencia y les expliqué lo que estaban haciendo y les expliqué el error conceptual en el que estaban entrando. Ahora, porque aquí se presentó esta idea como el mapa secreto del Ministerio de Salud que no se quiere revelar. Y esto no es información secreta, esto no es información, aquí no es secretismo, esta es información que está bien que sea reservada. Entonces, se presenta y se habla de que no entregan los datos. Es que no hablemos de datos a secas, porque hay datos a los cuales hay que entregar completa transparencia y completo acceso a la comunidad científica. Y eso es el debate que se ha tenido en la mesa técnica de datos y la razón por la cual el Instituto Milenio de Datos ha congelado su participación. Y por supuesto, nosotros tenemos que dar la información de la cantidad la cantidad de contagiados, la cantidad de contagiados por barrio, la cantidad de recuperados, la forma en que se calcula los recuperados, cuáles han sido las... Entonces, toda esa información disociada, estadística, anonimizada, el mayor acceso y transparencia. Pero la información de la identidad y la dirección de las personas es información que es reservada por una razón importante, porque se presta para que las personas les vayan a apedrear la casa. sí, Entonces, y aquí se hizo pasar una cosa por otra. Entonces dijo, este es el mapa secreto. No, este no es el mapa secreto. Esta es información reservada que tiene que ser reservada.
Y a mí me parece que eso es muy peligroso en términos de ética periodística. Y luego se actualiza la nota sin hacer una aclaración de que la nota sea actualizada diciendo corrimos los puntos 50 o 100 metros para cada lado. Ah, entonces el mapa que tú subiste en realidad era un mapa de puntos aleatorios. Y esa era la gran revelación periodística, era que tú subiste un mapa con puntos arbitrarios donde se supone que vive gente, pero en realidad no vive. ¿Cuál es el interés público en esa información? ¿Y qué pasa con las personas que les sale un punto arriba de su casa cuando en realidad no tienen COVID? Entonces, están haciendo todo mal porque esta es información que es reservada, que no tiene que transparentarse porque a nadie le sirve la información de dónde vive y cómo se llama a las personas que tienen COVID. No le sirve a los científicos, no le sirve a los epidemiólogos, y al mismo tiempo se trató de anonimizar, y Jessica sabe muchísimo más que esto que yo, se trató de anonimizar esta información de una manera que no es una buena forma de anonimizar, y finalmente se terminó exponiendo a otras personas. Entonces, ¿cuál es el interés público en esta información? Y se presentó como información que se debería estar dando a terceras partes cuando eso no es cierto. Se quiso anonimizar la información cuando se anonimizó mal, se expusieron a terceras personas, entonces a mí me parece que esta cuestión es un desastre. Estamos tratando de ver si se nos une Víctor Herrero para que nos explique también su posición. Desde el punto de vista periodístico, yo en esto, y lo estuvimos conversando con Daniel, primero, siempre digo que no tenemos que pasar por los abogados cuando queremos publicar algo. Ahí está entrando Víctor Herrero, que es el director de Interferencias. Y que generalmente los periodistas solemos criticar a otros medios cuando hacen lo mismo que nosotros haríamos. Es decir, cuando tenemos una información, la recibimos, la publicamos y después analizamos las consecuencias, porque nosotros no somos los que estamos para medir las consecuencias, sino que es una opinión que generalmente es el público quien debe decidirlo. Y cuando hay en el país una sensación de que están ocultando datos, creemos que siempre es bueno meter en la mesa o poner sobre la mesa aquellos datos que nos llegan. Pero Víctor Herrero, que está ahí medio en la sombra, nos podrá explicar, y no sé si alcanzaste a escuchar lo que decía Pablo. Víctor, antes de que comience, Víctor, dame un minuto. También quiero decirle a Jessica y a Pablo que nosotros armamos este programa, comenzamos en vivo y nunca habíamos invitado a Víctor, no era la intención de que se confrontaran o estuvieran juntos, sino que Víctor nos estaba viendo y bueno, lo invitamos a participar. Eso es todo, eso es Víctor, dale, por favor, claro. Miren, yo me perdí la última parte de esta conversación, pero lo que les quiero decir es lo siguiente: la publicación de Interferencia fue bastante polémica, pero cuando la pongo sobre la balanza, yo creo que va a envejecer bien. Va a envejecer como el whisky, va a envejecer bien en el sentido de que la transparencia de la información en la democracia es algo clave. Lo pudimos haber hecho mejor o peor, de acuerdo, eso lo podemos discutir, porque esa información tiene que estar disponible para el público. A mi juicio es un no sense, o sea, obviamente que sí. Ahora, lo que decía Pablo, Víctor, es en qué aportaba publicar una información que ni siquiera servía para identificar bien dónde estaba la gente. A ver, contrario a lo que mucha gente, sobre todo en las redes sociales y en Twitter, que se fueron muy en contra de Interferencia, en Interferencia tuvimos largas conversaciones durante 3-4 días acerca de aspectos éticos de publicarlo o no. Finalmente decidimos publicarlo por lo siguiente. 1, esto es información reservada que tiene el Ministerio de Salud, que no lo comparte ni con los alcaldes, ni con la mesa técnica, ni con expertos que podrían contribuir a analizar bien esta información. Y segundo, tampoco lo comparte con la población. A ver, ¿cuál es el punto de fondo? El punto de fondo es lo siguiente, que mucha gente nos criticó: ustedes publican esto y vecinos se pueden atacar a otros vecinos. ¿Pero qué es eso finalmente? Eso finalmente significa una suerte de tutelaje, de que hay gente ilustrada, que podemos ser Francisco, tuyo, Pablo, etcétera, tutelada
que sabe lo que es bueno para el pueblo y lo que no es bueno para el pueblo. No, pero no, Y yo eso no me creo que sea parece... eso, ¿eh? Víctor, yo creo que no es eso. Te voy a poner otro ¿Qué ejemplo, cree? Víctor. Lo que yo en lo personal, Víctor, si yo tuviera un mapa de Dale. gente, si yo tuviera el mapa de gente con, te lo voy a poner en el caso más extremo. ¿Tú pondrías el mismo mapa de gente con SIDA? Mira, ese no es el punto. No, es el punto, porque son los mismos No, datos, no, son pero porque déjame... son datos de No, personas. No, esto es una pandemia, pero son personas. A esas son sí, personas que sí. tú les puedes, mira, esas personas tú los puedes marcar de por vida. Si alguien logra identificar a una persona gracias a tu mapa que tiene COVID-19 y lo puedes identificar y marcar por el resto de su vida. No está bien. No, no es así. No, no, no es así. No es así por lo siguiente. Tal vez, estimado, no leíste el artículo de fondo y te dedicaste, digamos, a reacciones de Twitter. El artículo de fondo dice dos cosas súper importantes. Primero, que aleatoriamente corrimos en 50 entre 100 metros todas las ubicaciones, lo cual también supone un cierto problema. Y segundo, lo que es lo más importante y que parece ser que toda la comunidad en las redes sociales no supo leer, que nosotros dijimos claramente, esta es una foto del momento. Ese momento cambia día a día. Por lo tanto, ese mapa que ustedes vieron hoy en día puede ser otro mapa. Me explico. Ese punto negro significa que alguien se hizo el test de PCR y tuvo COVID-19 positivo. Y bajo los reglamentos del gobierno significa que durante 14 días deben permanecer en una cuarentena voluntaria. Esto no es gente, a diferencia de lo que han opinado mucho en redes sociales, esto no son pacientes. Esto no es gente que está en el hospital, es gente que está en su casa. Y pasados los 14 días, el gobierno automáticamente lo da por recuperado sin hacer un test de salida. ¿Ok? Ahora, esos puntos negros que muestran los mapas de interferencia, nosotros, ni yo sé, pese a la filtración que obtuvimos, yo no sé si ese punto negro, ponte en tu barrio o en mi barrio, está en el día 14 y mañana va a desaparecer, o si está en el día 1 y todavía le quedan 14 días. Por lo tanto, lo importante es la foto del momento. Y nuevamente quiero volver a algo más esencial. Lo más esencial es que muchas de las críticas que recibo interferencia, muchas de las cuales son válidas a mi juicio, pudimos haber hecho mapas de calor, etcétera. Después de la batalla todos somos generales, y yo entiendo eso. No estoy dispuesto a aceptar una crítica, pero finalmente muchas de las críticas provienen de gente que de alguna manera dice, mira, lo que ustedes están haciendo es irresponsable porque el pueblo de Chile, la gente de La Vega, la gente de San Bernardo, la gente de Puente Alto, es gente ignorante que no sabe manejar esta información como nosotros, como gente súper educada, educada en la universidad, con posgrado, con PhD. Y eso me parece finalmente que es un ninguneo al pueblo chileno y significa finalmente que nada aprendimos del estallido social del 18 de octubre. Es mi humilde opinión. Jessica, ¿tú qué opinas al respecto? Es decir, en este caso, frente a estos datos y a la publicación en sí, estamos hablando de información privada porque debió ser protegida, y en este caso, si es que hay alguien que la tenía que proteger, era el MinSal, no el periodismo, ¿no? Sí, exactamente. Tienes razón en eso. Víctor, le preguntamos a Jessica. Jessica, por favor. Está muteada. Sí, es que tiene que... Ahí sí. Ya. Mira, lo que yo veo es lo siguiente. El ejercicio del periodismo, por supuesto que en muchas ocasiones necesita la publicación o difusión de ciertos datos personales. Y de hecho las libertades informativas están garantizadas en la Constitución y se pueden, y en el fondo es posible que se puedan publicar datos bajo ciertas condiciones. En general, cuando se trata de información que es de relevancia pública, y además que información que sea veraz. Lamentablemente en este caso, con lo que ha pasado con interferencia, pasa que no era necesaria la publicación de ese tipo de mapas,
para poder dar cuenta de la noticia, porque finalmente la noticia terminó siendo la publicación del mapa, donde podían en el fondo ubicarse y georreferenciarse personas. Y eso adicionalmente trae consigo, bueno, toda esta posibilidad que hablamos al principio, de que se pueda esta información identificar a personas determinadas con el riesgo de la estigmatización, con el riesgo de discriminación, que el propio medio de interferencia lo dice en su artículo. Entonces, esto de que aleatoriamente se hayan corrido las ubicaciones o que se trata de una foto del momento, bueno, puede ser del momento, pero la ubicación o el domicilio de esas personas sigue siendo el mismo. Y yo creo que aquí dice Pablo que es el hecho de haber publicado los mapas no era necesario para efectos de poder dar o entregar en la noticia, porque efectivamente el Ministerio de Salud tiene esos datos. Ahora, que lo mantenga de manera secreta, mira, se trata de bases de datos, así como tienen los datos de las personas que tienen VIH, como las niñas que reciben la pastilla del día después. Ojo, que acuérdense que años atrás esa información se filtró también por parte del Ministerio de Salud. Entonces, se trata de información que tiene que ser resguardada. ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad que no se adoptaron o que se transgredieron porque hubo un acceso no autorizado por parte de una persona a esas bases de datos para que esas bases de datos hubiesen salido? O sea, lo lógico es que si el Ministerio de Salud tiene que entregar datos para efectos de investigación científica a la comunidad de investigadores y de científicos, la información que entrega es información anonimizada o debiera ser anonimizada. No se trata de información o pseudonimizada, porque esto que tú señalas, Víctor, que se corrieron estos metros, eso no implica una anonimización de esa información en ningún caso. Entonces me llama la atención, yo no sé que de todos estos días en que ustedes estuvieron discutiendo si se publicaba o no se publicaba y cuáles eran las consecuencias de esa publicación, es si esto tú lo revisaste con algún abogado, porque un abogado te habría dicho, mira, para efectos de la noticia y la relevancia y la veracidad, no es necesario publicar un mapa o podríamos publicarlo de otra manera. Pero veo que finalmente la noticia y el golpe noticioso fue justamente la publicación del mapa o de los mapas. Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo, para ser honesto, estoy completamente pasmado. Creo que nunca había estado tan en desacuerdo con alguien. Y para ser franco, me parece muy peligroso escuchar a alguien que está a cargo de un medio de comunicación transmitir lo que está transmitiendo Víctor, porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y un rol social, y un medio de comunicación no puede decir, ¿sabes qué? A mí me llegó información, entonces yo la publico y bueno, entonces hay que entonces ver a la gente qué es lo que hace con esa información. No, los medios de comunicación tienen un rol social y tienen una responsabilidad social, y aquí este artículo se presentó como una forma de transparentar cierta información y sacar a la luz, pero finalmente lo que pasa es que este artículo le hizo un flaco favor a la comunidad científica, porque la comunidad científica, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y todas las personas parte de esta mesa de datos del Ministerio de Ciencia, ha exigido, haya clamado por acceso a esa información, pero no ha clamado acceso a esa información. A nadie le sirve saber dónde vive y cómo se llaman las personas contagiadas con COVID. No le sirve a nadie. Lo que nosotros necesitamos es información estadística. Déjame terminar. Necesitamos información estadística, necesitamos información de cómo se llega a quiénes son las personas que se consideran recuperados, cómo se llega a la información de quienes han fallecido. Necesitamos información respecto de los flujos de población, y esa información no se ha transparentado. Y eso es muy grave, porque nosotros necesitamos transparencia en la actuación estatal. Y parte de las excusas que ha dado el gobierno es que no podemos dar esta información porque hay leyes de privacidad. Pamplinas, no es cierto. La comunidad científica está pidiendo esta información. Y cuando Interferencia no puedo estar más de acuerdo contigo. Y cuando Interferencia publica esta información sensible, peligrosa, íntima, que afecta a las personas, lo que hace es enturbiar la discusión.
Amigo, Víctor, dame amigo. un minutito, espérate, voy a hacer No, pero que- Víctor, no tiene nada que ver con la discusión. Alguno de nosotros, no soy yo, creo que es Pablo o Víctor, tiene un micrófono que le está pegando algo y se mete en la conversación y hace que algunas conversaciones se corten. Por favor, si pueden revisar su micrófono, por favor. Eso era todo. Gracias. Dale, Ya, Víctor. Finalmente lo que pasa aquí es que se enturbia la discusión porque se hace pasar como que el Ministerio de Salud está siendo poco transparente y secreto y que tiene este mapa secreto. No, este mapa no es secreto. Esta es información que es parte de la ficha clínica. Y la ficha clínica tiene una regulación especial de reserva de esa información y está bien que así sea. Entonces, ya, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu profesión? déjame terminar. Entonces yo llamé a Interferencia y les expliqué esto. Y aun cuando yo les expliqué esto, ustedes no modificaron. ¿A quién lo explicaste? Yo soy el director de Interferencia. A mí no me has llamado. Bueno, llamé a uno de tus periodistas. Ah, bueno, perfecto. Pero aquí ya estás hablando con el director. Entonces dime, a mí no me has llamado. Bueno. No me has enviado un mensaje. Bueno, le expliqué lo que te acabo de explicar ahora. Sí. No, perfecto, pero a ver, el punto es lo siguiente. ¿Qué preferimos? ¿No saber los datos, mantenernos en un oscurantismo o saber los datos? A la larga... Que no son los datos que queremos saber. Ojo. No son los datos que queremos saber. No, pero aquí Pablo me está diciendo que nosotros revelamos datos sensibles. Dime una sola persona con nombre y apellido que hayamos revelado. Dime una sola dirección exacta que hayamos revelado. Una. No hay nada, Pablo. Víctor. No hay nada. Lo que ustedes hicieron fue direcciones 100 metros. Hoy día hay fotos dando vuelta en grupos de WhatsApp y en grupos de venta en Facebook que dicen no vayan a comprar a tal almacén porque sale un punto en el mapa que yo compré. Escúcheme, para mí hay algo súper importante y me gustaría decir lo siguiente. Y me encanta este foro y lo encuentro interesante, y Pablo, me encanta de que desafíe y critique, y me parece muy legítima tu crítica. Pero aquí hay un punto de fondo. Hay una suerte de arrogancia intelectual de todos nosotros, de creer que la gente, que el pueblo de Chile es gente tonta. Que el pueblo de Chile... Yo no creo eso, Víctor. Déjame... No, escúchame. Es que tú estás haciendo una aseveración, yo no lo creo. No. ¿Sabes qué puedo decir yo, Víctor, la verdad? Terminar. Víctor, yo creo que tú no entiendes lo que es un dato. No entiendes lo que es un dato personal. Yo creo que esa es la verdad de las cosas. ¿Cuál es el dato personal que ha publicado Interferencia? Dime, una sola persona que hayamos identificado. Dime, una sola dirección, una sola persona que hayamos identificado. Dame un ejemplo, por favor. Víctor, te lo pido ahora. Dame el ejemplo. Dime una persona en la dirección que hayamos identificado. Ok, mira. Dímelo. Espérate. Dímelo. Pablo está tratando de hablar hace un minuto. Pablo, por favor. No, te estoy haciendo una pregunta concreta. Yo te voy a contestar después de que hable Pablo. Víctor, después de que busque la información. Ok. Víctor, da lo mismo que es un dato personal, que es un dato sensible. Hicieron algo que está mal y se tienen que disculpar. Oh, nuevamente, escúchenme, salgamos de nuestra burbuja. Tus críticas en Twitter están bien y yo las acepto, Pablo. Está bien y es parte del debate. Pero déjame terminar. Salgamos de nuestra burbuja. La cantidad de felicitaciones que recibió Interferencia de juntas de vecinos de Puente Alto, de San Bernardo, de Independencia, no de PhD, no de magíster, no de la gente buen privilegiada como nosotros que podemos estar en la casa con teletrabajo, de la gente del barrio. Nosotros no entendimos nada el 18 de octubre. Estamos ninguneando al pueblo de Chile. Víctor, el pueblo de Chile es un pueblo más inteligente. Víctor, ¿puedes hablar por ti? Porque cuando dices estamos, me incluyes a mí. Yo no lo estoy ninguneando y no creo que el pueblo de Chile sea tonto. Habla por ti, no hables por mí. Lo primero que te quiero pedir, o sea, porque cuando yo hablo por mí. Yo soy Daniel Bach Contreras.
que te puedo explicar muchas Ok. cosas, pero no hables por mí. Ahora, Ok, Daniel. mira, y te Ok, digo, Daniel, no hablo por ti, Daniel, entonces dame el ejemplo que tú me dijiste que Interferencia con nombre, apellido y no, dirección no publicó dije datos eso. confidenciales. No di- Dámelo, Mira, dámelo, A Víctor, ver, no yo dije eso. creo dámelo. que cuando surgen estos debates de libertad de expresión, de prensa, de periodismo, de legislación, de datos, tenemos que tratar de no personalizar y sacar provecho para que avancemos como sociedad en experiencias como esta que son enriquecedoras. Entonces, si entramos a descalificarnos, qué dijiste, qué no dijiste, si fue bueno, no fuiste irresponsable, creo que uno tiene que analizar el caso en la profundidad de las cosas. Y objetivamente lo que teníamos es que una parte importante de la sociedad estaba diciendo que el Ministerio de Salud no estaba entregando todos los datos que tenía. Por otro lado, mesas científicos que decían que no le estaban dando datos, tanto así que un grupo importante se retiró de la mesa COVID justamente por ese tema, porque no le entregaban toda la información. Y en una oportunidad el ministro dijo que todos los datos que estaban entregando a través del informe epidemiológico y el informe COVID diario era lo que tenía el ministerio. Y acá lo que hizo Interferencia fue entregar otro elemento, que son datos que obligan a repensar la situación. Obviamente que en toda publicación de prensa vamos a tener afectados y desafectados. Siempre va a haber alguien que le va a incomodar esto. Pero, por ejemplo, si empezamos a analizar desde el estallido, hay gente que, por ejemplo, ha defendido trabajos como el de Piensa Prensa, por ejemplo, o Twitter que han surgido que no chequean información, que tienen una posición u otros medios que han surgido con información bastante poco relevante. Y sin embargo ahí tomamos posición distinta. Yo creo que es fundamental en esto que veamos que primero está la libertad de expresión, segundo, si los datos sirven o no sirven. Si la legislación o la costumbre nos dicen otra cosa, eso no corresponde analizarlo. Efectivamente, a mí me gustaría, el otro día conversamos con una epidemióloga, Mercedes López, me gustaría que pudiera estar acá para ver si efectivamente esto pudiera servir para entregar nuevos antecedentes. Más que si legislativamente o judicialmente es correcto o no la publicación de una cosa, porque siempre va a haber alguien que va a querer aplicarle un recurso de protección a la prensa porque la va a afectar. ¿Ah? Lo hemos tenido en el pasado y lo tendremos en el futuro. Claro. Entonces el tema es, ¿esos datos sirven a la discusión o no sirven? Porque en una de esas sirven solo a esta discusión que estamos teniendo, que también tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. Muy de Jessica, acuerdo. ¿cómo se podría haber hecho esto respetando los datos de las personas? Quiero entender, quiero también, Víctor, quiero decirte que nosotros sabemos que tú no publicaste nombre y apellido y esas cosas, lo sabemos. Lo que también sabemos es que con técnicas muy simples de análisis de datos hay mucha gente que podría identificar a esas personas. Hoy día hay muchas técnicas para identificar a la persona a partir de un simple punto en un mapa, para triangular de muchas cosas. Entonces hay gente que lo podría hacer. Es lo mismo que hablamos hoy día de TikTok, de Facebook, de una serie de cosas. Mucha gente con publicar una foto de su guagua en Facebook o tener una cámara IP en su casa que compró en un supermercado chino, se arriesga a abrir una brecha de dar a conocer todos sus datos que van más allá de solo ese simple punto del mapa. Y a veces esa brecha hay que cuidarla. Y eso es lo que yo te quiero decir. Hay formas de que esto podríamos... ¿O no, Jessica? ¿Cómo lo podríamos... A mí, no, quiero preguntarle a Víctor si Víctor alcanzó a escucharlo con lo que partimos hablando al principio. No sé si lo oíste. Creo que ¿no? No sé, no estaba. Una parte ya, porque ahí estuvimos conversando en el fondo, porque ahí estuvimos conversando de qué era un dato personal y qué era toda esta información que permite identificar a una persona de manera directa o indirectamente. Entonces, la ubicación o la georreferenciación es un dato que permite identificar, o sea, hace una persona identificable. No directamente, pero sí lo hace identificable con otra información adicional que pudiera ser
más o menos fácil o difícil conseguirla. Por supuesto que si los medios para poder llegar a identificar a alguien son medios desproporcionados, ya la información en el fondo no te permitiría identificarla. Entonces, esta disociación de datos que tú muestras en este mapa, en mi opinión, por lo menos, no es información disociada completamente que permitiera de ninguna manera poder identificar a una persona afectada. Entonces, volvemos a la misma. La noticia, en que tú preguntas, Daniel, ¿en qué condiciones entonces esta noticia habría estado correcta? El punto es que la noticia fue publicar mapas. La noticia fue publicar mapas de ubicaciones de personas con contagio, con tal vez una diferencia de 50 o 100 metros, según lo que ustedes explicaron después en una aclaración. Pero esa anonimización, entre comillas, que es esta disociación, no sirve para efectos de permitir una disociación de la persona o efectivamente que no... que impida que una persona pueda ser identificada. Ahora, esto lo vamos a ver en el futuro, o sea, y en el futuro te digo, probablemente se van a presentar recursos de protección o se van a presentar querellas, etcétera. Entonces van a tener que ser los tribunales quienes definan si efectivamente actuó aquí, en el fondo hubo una vulneración a la protección de los datos de determinadas personas, que son las contagiadas por COVID, o acá, en el fondo, aquí existe un legítimo ejercicio del derecho a las libertades informativas. Entonces, eso aquí van a ser los tribunales. Nosotros acá podemos conversar con Víctor y todo, pero van a ser los tribunales quienes van a definir finalmente si lo que hiciste fue correcto o no fue correcto, o infringió o no infringió un derecho fundamental como el derecho a la protección de los datos, Oye, que hoy es un derecho establecido en la Constitución. Perfecto, es que al respecto es súper importante y me gusta tu punto de vista, estoy de acuerdo contigo, pero es súper importante tomar en cuenta el contexto del país. Nosotros, cuando vamos a una farmacia, pedimos una aspirina, nos piden el RUT. Las grandes empresas trafican nuestros datos personales, se las traspasan de uno a otro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos recibido llamados de una compañía telefónica a la cual no pertenecemos y dicen, aló, señor Víctor, lo queremos invitar para no sé qué, no sé cuánto? Entonces, mi pregunta es, en Chile la protección de datos no existe. No existe. Y ahora hacer un show en torno a la protección de datos me parece que en un país con tan poca protección de datos me parece al menos cínico. Ahora, el punto respecto a la publicación de interferencias un poquito distinto, y en eso tú tienes razón, porque estamos hablando supuestamente de pacientes, aunque en teoría tampoco son pacientes. O sea, si yo me agarro la gripe común y corriente, yo no soy un paciente. Yo no estoy sometido a la ley de los pacientes. Paciente es quien ingresa a un recinto hospitalario. Ninguno de los puntos que nosotros mostramos es gente que está en un recinto hospitalario. Dicho eso, mi punto es otro. Mi punto es lo siguiente. Sí, tú tienes razón. Finalmente los tribunales van a decidir eso. Pero ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Un tipo de sociedad donde se mantiene en secreto cierta información, o un tipo de sociedad donde el periodismo, como ha ocurrido con el New York Times, el Washington Post, los papeles del Pentágono, Watergate, Edward Snowden, Julian Assange, donde rompemos estos marcos legales, porque el periodismo no se rige siempre. Pero es que, Víctor, la noticia es ¿por qué no quieren entregar los datos? No dónde están los contagiados, pero si los municipios, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie puede acceder a datos de salud, porque por ley solo puede acceder a aquellos organismos que tienen relación con el ámbito de la salud. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí la noticia debiera ser por qué el ministerio no está entregando la información que debiera entregar de manera anonimizada para efectos de investigación científica. Perfecto. Víctor, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y me gustaría, disculpa, estoy muy de acuerdo contigo, amiga, y me gustaría pensar
que con sus bemoles, que se puede haber hecho mejor o peor, Interferencia contribuyó a un empuje de transparencia. ¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? Eso queda para la posterioridad, mira, pero contribuimos eso. Víctor, te cuento, nosotros llevamos varias semanas hablando con varios científicos, gente del Instituto Milenio de Datos, del Instituto Milenio de Epidemiología, y todos encuentran lo mismo, todos necesitan información que no le ha llegado, ¿sí? En eso no hay punto. Y le quería preguntar, en eso no hay discusión, faltan datos. Y lo que le quería preguntar a Pablo, nosotros estamos discutiendo una cosa acá, y Víctor lo llama especie de show de datos. Nosotros sabemos que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, de que protegemos los datos y que sabemos, Fundación Datos Protegidos y Derechos Digitales son fundaciones que llevan años trabajando en esto con gente muy destacada, a cual yo le tengo mi absoluto respeto. Pero nosotros tenemos otro problema, Pablo. No tenemos una autoridad de datos, no tenemos ley, no tenemos un marco, y finalmente hoy día también tiene razón Víctor en alguna parte, estamos medio a la deriva, ¿no? Sí, no, pero yo no voy a contestar esa pregunta, voy a contestarle a Víctor. Claro, contéstale, pero gracias, me voy, chao. Tú dices que quieres pensar que Interferencia contribuyó a la transparencia y a este acceso a esta información. Yo te puedo decir que te fijes en las publicaciones de la Sociedad Chilena de Epidemiología, del Instituto Milenio Fundamento de Datos, de los participantes de la mesa técnica, y todos dijeron que lo que hizo Interferencia es un estorbo en el intento y en la pelea que ellos están dando para acceder a esos datos, porque esas instituciones no buscan el acceso a los datos que ustedes publicaron. Buscan acceso, como te he dicho, 4 o 5 veces, a información estadística y anonimizada. Entonces lo que hizo Interferencia fue un problema para ellos. No fue una ayuda para ellos, fue un problema para ellos. Entonces, déjame terminar. Y ahora pregúntale, pero Víctor, Pablo, ahora pregúntale a los alcaldes. Ahora pregúntale a los alcaldes lo que ellos opinan. Opinan todo lo contrario. Entonces depende de... ¿Pero de qué va a servir si no les sirve, si los puntos están corridos? ¿De qué le sirve a un municipio esa información que publicaste? Víctor, Daniel Jadwe tiene, para que ustedes sepan, yo no soy militante comunista ni simpatizante comunista. Daniel Jadwe viene pidiendo hace más de un mes cuarentena total para Recoleta. Daniel Jadwe es uno de los alcaldes, ojo, igual que Lavín, que nosotros lo contactamos para el artículo, y dijo Daniel, lo mismo, para que no crean que es un tema político, Daniel, que dijo... Sí. Yo necesito... Simplemente voy a ir a esta conversación. Víctor, te pido por favor, dame un minuto para que conteste el Pablo, porque Víctor, quiero que pienses lo siguiente. Pablo tiene un problema en el audio y como que se le corta cuando habla, entonces dale un... No, Pablo tiene un problema con interferencia. No. Dale, Pablo, por favor. No tengo un problema con el audio, tengo un problema con que me interrumpen de forma maleducada. Víctor, por favor, deja que hable Pablo, gracias. Dale, Pablo. No tengo un problema con el audio, tengo un problema con que me interrumpan de forma maleducada. Yo te dejé terminar, entonces déjame terminar a mí. Lo que hizo Interferencia fue una no noticia. Aquí se presenta esto como un golpe periodístico, pero esta no es una noticia. No es una noticia que el Ministerio de Salud tiene acceso al nombre y la dirección de las personas que tienen COVID. Todos sabemos eso. Entonces, ¿cuál es el interés público de la información que se presenta en la noticia? No hay interés público porque todos sabemos que el Ministerio de Salud tiene esos datos. La discusión es completamente otra y nosotros podemos tener una discusión de tener un balance entre la libertad de expresión y la privacidad, pero eso es cuando hay una información de interés público. En este caso no la hay porque todos sabemos que el Ministerio de Salud tiene la dirección y tiene el nombre de las personas en el fondo que están contagiadas por COVID. Y está bien que esa información sea reservada. Y lo que piden los científicos y lo que piden las comunidades es acceso a otro tipo de información. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que agrega la nota de Interferencia que sea un aporte, aparte de exponer a las personas? Porque esta información se podría dar simplemente transformada en una nota que dijera, sabemos que el Ministerio de Salud tiene acceso, tiene un mapa con el nombre y dirección de las personas con COVID. Sí, todos sabemos eso. Y se sabe desde que existe el COVID. Entonces, ¿qué es lo que se supone que aporta esta nota? No aporta nada. Y además de no aportar nada, expone a las personas. Y hoy día, Víctor, ya te dije, hay mapas
interferencia dando vuelta en los WhatsApps y en los grupos de venta de Facebook, en donde dicen no vayan a comprar a tal almacén porque hay un punto arriba de esta casa. Pablo, Entonces, no me ¿quién? que es un Pablo, tema de libertad de disculpa, expresión, de transparencia, porque no lo es. Pablo, ¿quién define el interés público de una publicación? Porque Bueno, te lo digo desde el punto de vista profesional, porque si sí, nosotros empezamos a referirnos a cuáles son aquellas noticias que tienen interés público, creo que, y generamos un comité o un consejo que diga cuáles son las que tienen interés público y cuál no, yo creo que el 95% de las noticias que andan circulando en el país no serían publicadas. Es bueno, muy difícil, porque uno hace un trabajo profesional, ese trabajo profesional tiene que ver también con la repercusión y con la lectura, porque la gente, por ejemplo, de canales como Chilevisión, que en su momento exacerbaron los crímenes, la noticia policial, y no tiene interés público, por ejemplo, a partir de, por lo que tú estás planteando, ir a un funeral y entrevistar a la señora que está ahí llorando. No hay ningún interés público en hacerlo. Claro. Pero no veo cuando ocurre eso una reacción tan grande como la que ocurre ahora cuando se plantea esto. Pero además, ¿cómo se califica? Por eso me pregunta siempre, y se la he hecho siempre a los abogados, porque siempre terminan diciendo lo del interés público. sí. ¿Cómo determino el interés público? Edison Lanza, que es el relator especial para la libertad de expresión, dijo que la identidad y el domicilio de las personas identificadas con COVID no es de interés público. Y él es el relator especial para la libertad de expresión. Entonces, Pero sí puede ser de interés público, por ejemplo, la alta concentración de casos COVID-19 en determinados lugares. Quizá lo que no tuvo interferencia fue la capacidad para haber trabajado con más tiempo los datos y haber hecho esta georreferenciación, haberla planteado de una manera distinta. Pero para los alcaldes sí, la alcaldesa de Peñalolén también viene pidiendo dónde están los enfermos COVID para atenderlo en su comuna, y la escucho todos los días en el parte diario que envía a los medios de comunicación. Bueno, por eso estoy diciendo que tiene que haber absoluta transparencia y acceso a la información cuando es estadística. Pero la información de dónde vive y tiene el nombre, las personas que tienen COVID, no es de interés público porque es información que es reservada por ley. Y aquí, de nuevo, esta es una no noticia, porque no es una noticia que esta información la tiene el Ministerio de Salud, porque siempre la ha tenido el Ministerio de Salud. Entonces, presentamos una información que no es noticia, Claro. que no es de interés público, y además exponemos a las personas. Pablo, Ahora, yo quiero... Pablo, por favor, le pido la... Escúchame, y por favor le pido... No, escúchame, Daniel. Por favor, te pido que no me pongas mute porque esto es una conversación. Entonces no me gustaría que me silenciara. Víctor, porque me silencia cada rato. Pero escúchame. Víctor, Víctor, tienes que marcar la manito abajo. Víctor, te lo expliqué hace 5 minutos. Hay alguien que de nosotros, no sé qué, creo que es Pablo, tiene un problema con el micrófono y se mete en ruidos. Por eso los muteo, para que puedan escucharse bien cuando hablan. No es porque no quiero que hablen, de hecho. Eso. Dale. Pero me gustaría decirle a Pablo dos cosas. Si esto no tiene interés público, porque llevamos media hora discutiendo esto. Sí, una tontera, sí. Número uno. Segundo, tú vuelves a insistir, Pablo, en que datos personales de personas. Dime una sola persona con nombre y apellido, dime una sola dirección que interferencia haya revelado. Y tercero, te desafío lo siguiente, Pablo. Ojo, encuentro que tienes razón en algunos puntos, no te estoy diciendo que tú y yo somos antagonistas, pero hay un punto lo siguiente: ¿tú prefieres que esta información no se conociera? Que por lo tanto los alcaldes, la mesa técnica, etcétera, en este momento no presionen a Mañalich por entregar esa información. ¿Prefieres eso? ¿O prefieres que con problemas y todo Interferencia haya publicado la información? Esa es mi pregunta hacia ti, Pablo. Ahora, antes de que conteste Pablo, yo me voy a meter aquí porque Pablo no quiso contestar mi pregunta. ¿Saben qué? La verdad, hay un punto aquí. Realmente, en una cosa que quiero que lo pongamos en el contexto de la conversación. La noticia hubiera sido si el Ministerio de Salud no supiera dónde está la gente que tiene COVID-19.
Eso, ¿y dónde serían las mayores concentraciones? Si el ministerio no lo supiera y no tuviera esta noticia, o sea, no tuviera estos mapas, no supiera dónde están las mayores concentraciones, por dónde están explotando los brotes, yo creo que eso sería más preocupante que ahora que lo tienen. Me han hecho estar de acuerdo con Mañal y eso no está bien. Pero bueno, Pero dejemos de sí. Pablo, Daniel, dejemos que Pablo responda a la claro, pregunta, claro, porque Víctor. en ese argumento, desde el punto de vista periodístico que dio Pablo, todos sabemos que los bancos tienen las cuentas corrientes de los narcotraficantes, por ejemplo, o de algunos narcotraficantes. Por lo tanto, como todos sabemos, si alguien la publica, no tendría que tener interés público porque todos sabemos que la tienen. Pero si uno la publica y dice quiénes son, obviamente, ahora, salvando las distancias, son casos distintos, pero lo que voy es que ese argumento no es válido, de que alguien tiene algo y que todos sabemos que lo tiene, por lo tanto, no es de interés público. Ahora sí responde la pregunta de Víctor. Me estás entendiendo mal porque no se trata, te pregunto, cuando digo interés público es qué es lo que agrega la noticia de interferencia. Y la noticia de interferencia no agrega nada que no sabíamos. Si nosotros ya sabíamos que el Ministerio de Salud tenía estos datos. Entonces, No, pero por eso te decía, hay un montón de cosas que sabemos que tienen los datos, la cosa es conseguirlo y que aparezcan. Si esa es la tarea, esa es la tarea. Pero la noticia de interferencia no agrega nada. Si eso ya lo sabíamos. Sabíamos esos datos, sabían la ubicación de todos los... ¿Y ahora, ¿Y ahora tú lo sabes? ¿Cómo? No, tampoco entendí esa parte, Pablo, disculpa. Obvio. Tú dices porque se corrieron los 50 metros. ¿Qué sabemos después de... O sea, qué cosas sabemos distintas después de la noticia de interferencia que no sabíamos antes? Mira, lo que sabemos es que el Ministerio de Salud no le ha entregado esos datos sensibles ni a alcaldes, ni a la mesa técnica, ni al colegio médico, a nadie. Ya lo sabíamos. Bueno, te felicito por ser clarividente. Yo no lo sabía. Y me encanta que tú lo sepas, digamos, entonces lo debería haber publicado, honestamente, Pablo, para ser partícipe al resto de la población de esto. O esto es un reconocimiento secreto que solamente lo debe tener un grupo de iluminados. Entonces, ok, si tú eres parte del grupo de iluminados que sabía eso, me parece perfecto. Yo creo en que la gente de Chile no es gente tonta y sabe perfectamente manejar la información. Pero, Víctor, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el hecho noticioso? ¿Qué sabemos a propósito de la noticia de interferencia que no sabíamos antes de la noticia de interferencia? ¿Qué agregó? Mira, yo te voy a contar lo que agregó. Hemos recibido muchas críticas, pero también muchísimas felicitaciones de juntas de vecinos, de San Bernardo, escúchame, déjame terminar, de Puente Alto, de Independencia, de Recoleta, mensajes privados de gente. Le mostré el mapa a mi mamá y ahora ella no va más a La Vega y se toma en serio el cuidarse. ¿Tú no ves esos efectos? Entonces el mapa no está tan metido. Escúchame, pero estás tan metido en una burbuja de élite que no ves que la gente de Chile no son cavernícolas. No hay gente brutal, güey, que va a salir a matar a inmigrantes. Que hay gente que puede ser solidaria. Que hay gente que puede gestionar información. ¿O tú crees que simplemente iluminados como tú, yo, o todos los que estamos en este grupo, porque somos universitarios, porque tenemos posgrado, somos los llamados, es que siempre sabíamos esta información? ¿Por qué ninguneas al pueblo de Chile, Pablo? ¿Por qué crees que esa gente es tonta? Me llama la atención que insistas con esa idea, porque yo creo que nadie aquí ningunea ni trata a la gente de bruta, entonces no sé por qué lo sigues diciendo. Tú estabas diciendo, todo el mundo sabía esa información. ¿De verdad la Junta de Vecinos de San Bernardo sabía esa información? ¿Cuál información? No, que tú acabas de decir, todo el mundo sabía que el MinSal tiene datos de quiénes son los enfermos por COVID, esto y lo otro. Todo el mundo. Todo el mundo somos nosotros, Pablo. Bueno, pero todo el mundo no es todo el mundo. Bueno, pero si tú querías transmitir la idea de que el MinSal tiene cierta información que no ha transparentado, ¿por qué tenías que publicar mapas para decir eso? A ver, te concedo el punto, Pablo, si no estoy diciendo que lo hicimos perfecto.
te concedo ese punto y yo creo, después de la batalla de Todos Somos Generales, que lo podríamos haber hecho mucho mejor, aunque no me creas, nos fuimos sensacionalistas, lo trabajamos mucho este tema, pero después dándonos cuenta podríamos haber hecho mapas de calor, esto y lo otro. Muchachos, Te concedo ese punto. Víctor, te voy a pedir un favor, muchachos, les voy a pedir un favor. Mire, son las 11 de la noche. Yo no quería que habláramos tanto de los mapas, porque personalmente creo que hay otros temas que me gustaría abordar. Siento que un poco que la conversación se fue para otro lado. Bueno, no siempre las cosas son como uno quiere y hay que aceptarlas. Pero mira, son las 11 de la noche, les propongo algo. Yo creo que hoy día el tema de los mapas ya está. Tenemos que mirar hacia futuro para que la gente no vuelva a cometer... Todavía están en línea. ¿Ah? Todavía están arriba. Bueno. Interferencia todavía no baja los mapas. Ok, también ese es un punto importante, pero yo... Y no los vamos a bajar. Ok, está bien, es tu decisión. Lo que sí quiero que conversemos un poco, aquí hay dos temas importantes. Uno es que Chile, tal como dijo Víctor hace un rato y lo venimos hablando hace tiempo, necesitamos una autoridad de los datos, necesitamos una educación sobre la privacidad. Las dos ONG, instituciones que dirige Pablo y Jessica han trabajado constantemente en el tema del RUT. De hecho han hecho campaña. Nosotros hemos hablado con otros expertos respecto al tema de los datos personales, hemos tenido largas conversas con esto. También está el tema de la agenda digital, que no tenemos una autoridad de datos. Entonces, ok, estamos en esto, pero Pablo, démonos 10 minutos para proponer cómo salvamos toda esta situación. Porque, ok, Víctor puede hacer lo que quiera con su sitio, está en su libertad, tiene la libertad, pero hoy día tampoco no hay a quien recurrir. Tú sabes que, mejor que todos nosotros, si una persona se sintiera afectada por el tema que hizo, por la noticia que hizo Víctor, y quisiera ir a que la bajaran, a obligarlo a que borre los mapas, tú sabes que hoy día es totalmente complejo hacerlo, ¿no? Pablo. Sí, o sea, deberíamos tener una agencia independiente, técnica, que multe a personas como Víctor. ¿Está bien? Jessica, ¿cómo crees que se podría subsanar esto y encontrar así una forma de conducir? Oye, es que Daniel, no se trata solo de una autoridad de datos que pueda tener un procedimiento administrativo para ir a reclamarle. O sea, para eso están los tribunales y están los tribunales superiores de justicia en el caso de un recurso de protección. Si alguien se siente afectado, puede ser determinado en razón de esos mapas. Y segundo, que aquí hay otra arista también, que es la penal. Alguna querella criminal por revelación de secreto, y que es ya lo que, por lo menos lo que leí en la prensa, es lo que se está anunciando. Entonces, o sea, son los tribunales los que van a definir finalmente si hubo o no hubo acá una infracción a algún tipo de derecho, o si, ya te lo dije, si está dentro del marco de las libertades informativas, la publicación de determinada información que pudiera ser identificable a personas contagiadas con COVID. Así de simple. Entonces, como que ya, y la autoridad de datos, por supuesto, pero ya, o sea, que esta es una discusión, Daniel, que ya la tenemos hace, claro. O sea, llevo 13 años, lleva discutiéndose un proyecto de ley en Chile, 13 años para ponerse de acuerdo, yo creo que ya es suficiente. Sí, no, además miren, lo que dice estoy... Jessica, a ver, espérame un minuto, Víctor. Lo que dice Jessica es cierto, es decir, acá ya se anunció por parte de uno de los afectados por la filtración que es el Ministerio de Salud. Es decir, si quieren un afectado, ahí tienen, pero también es el responsable. Yo siempre digo que cuando hay una publicación de un periodista de datos que son sensibles, reservados, primero hay alguien que tiene que cautelar esos datos. Francisco, en este caso, el primer responsable es el Ministerio de Salud, que permitió la filtración. Si es que esos datos son tan sensibles, ellos son los primeros que podrían ser penalizados por esto. El periodismo juega otro rol. Y en ese marco, cuando toda la sociedad está reclamando, estoy leyendo acá, por ejemplo, al académico, el director del Magíster en Ciencia de la Comunicación de la USACH, Claudio Broidman. ¿Qué dice? Interferencia responde a una demanda por saber más datos. Están haciendo uso de la libertad de expresión e incomodan al poder. Hay un tratamiento en los datos que puede ser cuestionable. Es un caso de estudio en sí mismo. Ese es el tema. Es decir, podemos estudiar, pero si empezamos a amenazar con querellas a la prensa,
y con penalización a los periodistas por publicar determinados datos, sí, la prensa se puede equivocar. Yo siempre digo, así como nosotros escribimos en castellano apurado, porque tenemos que cerrar las ediciones, y muchas veces no es el castellano perfecto que nos enseñan los textos, también a veces cometemos errores, pero si nosotros nos tiramos contra los mensajeros cuando ocurren este tipo de cosas, lo único que podemos hacer es terminar coartando a la prensa. Está bien, Porque pero me imagino Francisco, pero espera. que Víctor debe haber estado 4 o 5 días pensando qué hacía con esos datos. El próximo pero que espérate. tenga datos que pueden Sí, ser muy relevantes, sensibles, importantes, la va a pensar 2 veces. Francisco, O 3, o 5, o 10. Y no la va a publicar. Sí, sí. Francisco, una cosa es equivocarse y otra cosa es que se le ha explicado en todos los tonos que lo que se hizo está mal y no han bajado los mapas. Entonces, una cosa es Obviamente que no. en el fondo no tener escrúpulos. Ya, pero espérate, yo quiero decir otra cosa. Para efectos de la publicación de datos personales por parte de la prensa, se publican en la medida que sea necesaria la publicación de ese dato personal, cuando se trata de un hecho noticioso que tiene una relevancia pública y el hecho además es veraz, es cierto, ¿ya? Y aquí quiero recordar que no siempre es necesaria la publicación de ciertos datos personales, y aquí traigo a colación un caso, que es el caso de Sergio Lanskron, que es este chico que explota una bomba, se quema, y sus fotografías del desnudo y total su cuerpo absolutamente quemado se publican por 2 medios digitales, en circunstancias que para efectos de la noticia el hecho era real, el hecho ocurrió, era un hecho noticioso, tenía relevancia pública, era veraz, pero tal vez era innecesaria la publicación de la imagen, que era un dato personal. Yo creo que acá probablemente la información tiene relevancia pública, es un hecho noticioso, en el entendiendo cuál es el hecho noticioso, porque de que hay mapas secretos, no sé si era un mapa secreto, son mapas que probablemente tiene el ministerio donde tiene ubicadas las personas que están contagiadas para efectos de la política pública de salud. Ahora, yo creo que, pero volvemos a lo mismo, si nosotros ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros va a definir acá si es que estás tú dentro del marco de tu libertad informativa o no, y si existe una infracción, pero, entonces no. Pero quiero en el fondo plasmar que si bien la ley de protección de datos se aplica, la libertad de prensa es una excepción para efectos de la protección de la información personal, también la libertad de prensa no es un derecho absoluto, como tampoco lo es la protección de los datos personales, y tienen límite, y por eso son los jueces los que tienen que definir si se infringió una u otra norma acá, ¿cachai? Entonces... Mira, te entiendo tu punto, me preocupa tu visión legalista sobre esto. Aunque soy abogada, perdona mi visión legalista que te preocupa, pero como soy abogada y estoy invitada como abogada... Sí, y me queda bastante claro. El punto es lo siguiente. Quiero volver a insistir en este foro, y que me parece una discusión muy, muy interesante, aunque no estemos de acuerdo, de verdad para mí ha sido muy enriquecedor, que es lo siguiente. Quiero volver a insistir en lo siguiente. No hay ni una sola persona con nombre y apellido identificada. No hay ni una sola dirección exacta identificada. Entonces, no nos hagamos parte del ruido de las redes sociales de que Interferencia entregó información personal. No hay ninguna. Partamos de esa base. Ahora, que Pablo diga que georreferenciando y con un mapa por aquí, por allá, etcétera, se podría llegar, ok, es un punto. Lo digo yo pero también, no se puede llegar. Yo también lo digo. Y lo sabemos, nosotros trabajamos con científicos de datos y sabemos que se puede hacer. Sí, nosotros también, estimado Daniel, o sea, nosotros no somos simplemente periodistas, hablamos con epidemiólogos, con matemáticos, sí. Hablamos con mucha gente, o sea, no somos los brutos periodistas que buscan el clic, que es otra falacia que se ha dicho de interferencia, porque nosotros no dependemos del clic, nosotros no tenemos avisaje, el clic depende del avisaje de Google. Nosotros no tenemos avisaje, vayan al sitio, no hay avisaje. Por lo tanto, cuando ellos nos dicen, no, es que buscan los clics, eso es mentira. No buscamos los clics, ¿ok? Con lo cual quiero decir, nuevamente, tengamos cuidado con esta ola de que identificaron información personal de gente cuando no es el caso. Y nuevamente, lean bien el artículo.
cuando hablamos que es una foto del momento. Por lo tanto, este mapa al día siguiente ya puede ser otro. Es probable. ¿Ok? Oye, No, eso lo decimos en el artículo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Víctor? ¿Sí? Con la mano en el corazón, cuando ustedes publicaron el artículo por primera vez, no se decía en ninguna parte que los puntos estaban corridos. De hecho, cuando uno... Mira, Pablo, te voy a ser súper honesto, te voy a ser muy honesto al respecto. Déjame terminar. Dale. Ya. Dale. Cuando ustedes publicaron el artículo por primera vez, no se decía que los puntos estaban corridos. De hecho, cuando uno leía el artículo, uno que daba la impresión de que el punto estaba en la casa de la persona que estaba infectada. Después, ustedes actualizaron el artículo y dijeron, esto está corrido 50 o 100 metros de forma aleatoria. Pero no agregaron una nota diciendo que habían actualizado el artículo. No, y sí lo hicimos. Revisa. No, sí lo hicimos. Revisa la nota. Revisa la nota y pone, este artículo fue corregido para... Pero revisa. Pero creo que lo que Pablo se refiere es si es que lo que se corrigieron fueron los mapas, ¿no? Francisco, no, los mapas no se corrigieron, pero los mapas están en lo correcto desde el principio. Dale, Pablo, perdón. Me voy de esta conversación si no me dejan terminar. Sí, dale. Dale, Pablo. Pablo, lo que pasa es que tu audio... No, lo que pasa es que tu audio se pierde y parece que estuvieras callado y por eso intercedemos. No seas tan sensible a este tema. Sí, dale, Pablo, dale. Nadie te está negando la conversación. Entonces, yo tengo las 3 versiones guardadas en Web Archive. Tengo la versión original, tengo la versión con el párrafo que dice que se movieron 50 o 100 metros y tengo la tercera versión, que es la tercera edición. Entonces el artículo se cambió 3 veces. Y si uno compara los mapas de la primera versión, en donde no se decía que se habían cambiado 50 o 100 metros, son los mismos mapas de la segunda versión, en donde dice que se habían cambiado 50 o 100 metros. Y luego dice que se habían cambiado los puntos en términos aleatorios. Y sin embargo, si uno se fija en los puntos siempre caen justo en una casa. Y no hay ningún punto en el... Pero Pablo... Déjame terminar. ¿Ya? Entonces, el punto no está ni en el río Mapocho, ni en la mitad de una calle, están justo siempre en una casa. Entonces, a mí me da la impresión de que los puntos no se movieron en términos aleatorios 50 o 100 metros. Entonces, Víctor, con la mano en el corazón, ¿ustedes cambiaron la ubicación de los puntos? Y se la cambiaron a propósito para pasar de una casa a la otra casa. Y si lo hicieron así, ustedes pensaron en la persona que no está infectada y que el punto cayó encima de su casa. ¿Y si Pablo, les parece ético mover un punto de una casa a otra casa de una persona que es completamente inocente? ¿Les parece ético? Ya, Pablo, ¿te puedo responder? Tu nivel de paranoia, conspiración te pone en el lugar de Trump, ¿ok? Yo te puedo mostrar exactamente los WhatsApp de la noche anterior en que le digo a los periodistas que montaron un artículo, acuérdense de poner que corrimos esto entre 50 y 100 metros. Terminamos de editar el artículo a las 3, 4 de la mañana. ¿Ok? El periodismo es algo duro. Cuando salió el artículo, esa frase no salió. Yo te puedo mostrar los WhatsApp del día siguiente, del día anterior. Si tú caes en teorías de la conspiración, que creemos que nosotros somos unos tipos nefastos, que andamos mintiendo, estás en todo tu derecho. Y te felicito y aprovecho de decirte, únete al campo de Trump, de José Antonio Kast, etcétera, de los conspiranoicos. Yo te puedo decir a ciencia cierta y con toda la verdad que eso fue un problema de edición. Yo te puedo mostrar los WhatsApp del día anterior que se publica diciendo no se olviden que corrimos estos puntos. Por lo tanto, los mapas que nosotros publicamos originalmente, todo ya estaba corrido. Por eso los mapas no los tuvimos que corregir. Ahora, ¿es un cagazo si tú quieres edición? Perfecto. Pero Pablo, si tú no me crees, ahora en privado, mándeme un WhatsApp. Yo te reenvío el WhatsApp de la noche anterior donde le digo a uno de los periodistas, no te olvides de que los mapas están corridos, incorporan el artículo. Se nos pasó. Cerramos a las 3 de la mañana, no somos superhéroes. Cometimos un error, perfecto.
Pero si entras en teoría de la conspiración, que después de tu crítica o la crítica de otro empezamos a arreglar el tema, es que no entienden lo que realmente es el periodismo serio. Oye, bueno, Entonces, pero, quiero... Yo quería decir algo porque están movidos en términos aleatorios, están justo arriba de las casas. Lo que quiere decir que un punto estaba arriba de una casa y ustedes lo movieron arriba de otra casa. Y ustedes Tú pensaron vives en una casa, me refiero, ¿no? pero yo creo que podemos hablar sobre este tema toda la noche. Yo quisiera dejar algo claro, porque tú en un momento dijiste que al mover un punto caía en una casa donde había un inocente. Quiero decir que todos acá son inocentes, digamos, los que tienen los puntos corridos, los que están enfermos de COVID-19. Es decir, que lo primero que tendríamos que decir es que no tendría que existir en la sociedad chilena ningún tipo de discriminación hacia una persona que contrae un virus, y que para eso es fundamental educar, porque si se sabe, lo que esa persona tiene que recibir es mayor atención, mayor solidaridad, mayor preocupación de los municipios, etcétera, y que cuando ocurren casos como ese, que discriminan a un negocio, apedrean una casa, esto tiene que ser fuertemente castigado. Pero Francisco, ¿a ti no te parece poco ético que un medio de comunicación publique un mapa en donde sale un punto diciendo que tú eres una persona contagiada con COVID y sale tu casa? No me estoy refiriendo a eso, te estoy refiriendo a que tú usaste una palabra que fue que la persona que le podía caer el punto era una persona inocente. Por eso hice la aclaración, para que no vaya a quedar la duda de que los que tienen COVID-19 son culpables. Por eso a veces uno en el manejo del lenguaje, así como en la publicación de un determinado reportaje, efectivamente se cometen errores. Creo que Víctor ha reconocido aquí que tuvieron que cerrar apuradamente, y creo que cuando tú usaste la palabra inocente también fue un error. Por eso yo quise aclarar más o menos que lo primero que tenemos que decir es que, sea o no bien la publicación, haya pasado lo que haya pasado, cualquier persona que tiene COVID-19, que no vaya a pensar que es culpable de algo, y la gente que lo rodea menos puede pensar eso. Pero a ti te parece, la pregunta se mantiene, porque a ti te parece ético y te parece razonable que un medio decida, así él mismo, arbitrariamente posicionar puntos que denotan una persona con COVID en casas aleatorias. Pablo, soy muy respetuoso de la decisión de los medios de comunicación, soy muy respetuoso de la libertad de expresión, y creo que es la sociedad la que finalmente juzga con todas las herramientas que tiene para hacerlo, visitando ese medio, aplaudiendo ese medio o abuchando ese medio. Bernardo Higgins, lo digo siempre, en 1810 decía que en la libertad de expresión está el veneno y está el antídoto. Programas como este sirven precisamente para discutir, pero no soy yo quien tiene que juzgar desde otro medio de comunicación el trabajo de Víctor Herrero. Lo que estamos haciendo nosotros es conversando, reflexionando, aprendiendo sobre esto, porque en la medida que hagamos cada uno en el periodismo mejor trabajo y saquemos de los errores que pudo haber cometido y de las cosas buenas que realizó Interferencia, vamos a entregar una mejor comunicación a la sociedad. Ese es el tema, pero no me pidas a mí que lo juzgue, porque no estoy para eso. Tú estás haciendo una defensa gremial, le pregunto a Víctor. Víctor, cuando ustedes movieron los puntos arbitrariamente de una casa a otra casa, ¿no pensaron que eso era poco ético y que eso podía afectar a las personas que de un momento a otro les aparecía un punto diciendo que ellos estaban infectados con COVID cuando no lo estaban? ¿No les parece poco ético? Pablo, te hago otra pregunta. ¿A ti no te parece poco ético ser columnista en La Segunda de un medio de comunicación que sacó la famosa portada "Fueron exterminados como ratas", que jamás pidió perdón, que fue parte de la dictadura? ¿A ti no te parece poco ético escribir en ese medio de comunicación? Yo te puedo responder a esa pregunta. No, me parece que es completamente ético. Te estoy respondiendo. Me parece que es completamente ético. Miren, perfecto. ¿Te parece perfectamente ético trabajar en un medio de comunicación así? Perfecto. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente: como yo soy Computín y también soy periodista, lo que yo quiero decir es lo siguiente: aquí nosotros, como personalmente,
creo que hay que hacer una combinación para una nueva sociedad. Y quizás, Víctor, quizás de ahora en adelante lo pueda ver. Víctor, la sociedad en la que vivimos hoy día, los datos son sensibles. A la gente le importan. Twitter, la verdad, yo lo sé y casi todo el mundo que está acá sabe que Twitter es una pequeña representación de la realidad. Twitter no es Chile y son estadísticamente es muy bajo, son 4%. Pero lo importante es que nosotros, los periodistas, los abogados, la gente que está en sus casas, los ingenieros, los médicos y toda la gente que está trabajando, tenemos que empezar a ver la privacidad de los datos, la privacidad como persona, como un bien, como algo importante. Es importante que la gente no sepa Sin que duda alguna. es importante que la gente no sepa que yo tengo COVID-19, si no quiero que sepan. Y eso es el punto en que todos tenemos que llegar. ¿Y sabes qué? Chile está desprotegido en eso. No tenemos cultura, no tenemos información, pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando. Yo invité a Pablo y a Jessica y reconozco el trabajo que han hecho ellos durante todos estos años en su ONG. Comparto, Han hecho buen trabajo, muy buen comparto trabajo. los principios. Lamentablemente ahora tengo que cerrar esto porque nos pasamos media Sí, hora. ya son las 23, 24, casi una hora y media, hablando de este tema que efectivamente, desgraciadamente no habíamos tenido la posibilidad de que Víctor hablara. Como surgió el tema, se incorporó a la conversación y bueno, queremos agradecerle a Jessica, a pesar de que no pudimos hablar de otros temas, a Pablo también y a Víctor esta conversación franca que yo creo que va a dar que hablar. Gracias, Daniel, ha sido un programa difícil y creo que este tema hay que tratarlo con... Pero sí, son los programas que sacan ronchas, son los buenos. Acá tratamos de hacer una reflexión de verdad. Lamentamos los problemas técnicos, Pablo, en ningún momento te quisimos interrumpir, sino que era lo mismo a ti, Víctor, cuando se te muteaba, por un asunto de mejorar la calidad, especialmente de la grabación, que va a quedar para todos ustedes y para todos los que han visto el programa disponible en YouTube, disponible en Periscope de Twitter, disponible en Facebook, y que pueden compartir y ojalá que podamos seguir conversando sobre este y otros temas. Los vamos a volver a invitar a los tres muy pronto. Muchachos, www.elperiodista.cl, www.derechosdigitales.cl para que vean el trabajo de Pablo, www.datosprotegidos para que vean el trabajo .org. www.datosprotegidos.org para que vean el trabajo de Jessica y www.interferencia.cl, ¿o no, Víctor? Muy buenas noches, gracias por estar a todos. Buenas noches a todos. Chao, muchas chao. gracias. Nos vemos. Chao, chao.